terapeutas. No se conoce mucho. Terapeutas. Esto es Filón el que lo menciona. Filón de Alejandría. Y en Alejandría, ¿cómo se llama? En De Vita Contemplativa. De Vita Contemplativa. 18 al 24. En las secciones. Bueno, en muchas secciones los menciona, pero bueno, 18 al 24 comienza. Ok. Filón nos cuenta en su De Vita Contemplativa que estaban muy dispersos por todo Egipto. Vamos a ver aquí. Y aún por todo el mundo, pero que eran particular numerosos cerca de Alejandría, en la ribera del lago Mareotis. Su instalación aquí consistía en un edificio comunitario rodeado de un grupo de casas privadas. Y recordemos, o sea, Filón está diciendo que estos no están especialmente en Egipto, pero están en todo el mundo. El mismo problema es la percepción de los esenios, que los esenios están en Qumran, pero vimos cómo Josefo habla de que también los de Qumran están en todo el mundo, no solamente están en un lado. ¿Okay? Su instalación se consistía en un edificio comunitario rodeado de un grupo de casas privadas. El primero servía de santuario común y refectorio los sábados y días festivos, con espacios separados para los dos sexos, aunque pudiendo oírse. Antes de entrar en la orden, los candidatos cedían sus bienes familiares o amigos a familiares o amigos, y una vez dentro se entregaban a la contemplación. Hombres y mujeres vivían en celibato, una vez más, así como los esenios. Se abstenían de carne y vino, no como los esenios, porque entonces eran vegetarianos. No comían ni vivían hasta la puesta del sol, y algunos hacían ayunos de 3 y aún 6 días. Durante el día estudiaban la Biblia y buscaban su sentido oculto mediante la exégesis alegórica, método aprendido en los escritos de sus fundadores. Filón era especialista en la interpretación alegórica. Esto no tiene nada que ver con Alejandría. Era un lugar de aprendizaje, de conocimiento, y les encantaba eso. Y adentro del cristianismo habían dos, y Antioquía, exacto, Antioquía. Bueno, ya lo estoy poniendo como en inglés. Y Alejandría, dentro del cristianismo, es donde tenemos bastante el método alegórico de exégesis, y en Antioquía es donde tenemos el método de exégesis que ahora tenemos nosotros. Eso es, o sea que siempre esto es dentro del judaísmo, pero esto después también el cristianismo se metió en Alejandría. O sea que vemos que es un seguimiento. Pero Antioquía ya era diferente. Bueno, en el culto sabático, el miembro más antiguo tenía un sermón. En las festividades, cada 50 días se reunían en un sobrio festín. Tras la homilía del presidente, cantaban himnos y salmos. ¿Recuerdan? Cuando Pablo habla acerca de cómo era el culto cristiano. Concluían con una vigilia, con cánticos en coros alternos y al final en coro mixto. En esta descripción de los terapeutas y las que nos dan sobre los esenios el mismo Filón y Josefo, hay datos coincidentes, otros peculiares y algunos incompatibles sobre unos y otros. Aunque con algunas semejanzas más, ocurre lo mismo si comparamos la descripción de los terapeutas con los sectarios de Qumran. Una de las coincidencias más significativas es la adopción de un calendario pentecostal. El contraste más llamativo que los de Qumran comían 2 veces al día, no eran vegetarianos ni se abstenían del vino. Lo más probable es que ambas sectas representan derivaciones de un mismo tronco, con desarrollo separado. Los terapeutas, la rama contemplativa; los esenios, la rama activa del mismo movimiento monástico. Los primeros, la rama egipcia del movimiento esenio palestino. O sea que, como recordemos que muchos judíos iban a Egipto por X razón, lo que está diciendo Trevijano es de que los terapeutas son la versión monástica y egipcia de los esenios. Y eran más, y por lo visto eran más estrictos con respecto a la comida, que yo no sé por qué eran vegetarianos, va bien raro. Su modo de existencia se asemeja bastante a los de los ascetas cristianos que iban a multiplicarse a partir del siglo III. No es extraño que Eusebio de Cesarea en el siglo IV pensase que Filón había descrito una comunidad judeocristiana primitiva, como la de Jerusalén en Hechos 2:5. Interpretación generalmente admitida en los siglos siguientes, por lo que en el siglo XIX se llegó a sostener
que Contemplación era un tratado escrito en el siglo III después de Cristo. Una vez más, por no estudiar las fuentes, por no estudiar los contextos, la gente creía que Filón, que fue contemporáneo de Jesús, y sí, de Jesús más que todo, porque Josefo fue contemporáneo de Pablo, Filón había escrito 3 siglos después, pero la descripción es, ahora ya sabe que no, porque él estaba escribiendo primer siglo, pero la gente creía eso. ¿Y por qué? Porque Eusebio nos dijo, una vez más, Eusebio, un padre de la iglesia, el padre de la historia de nosotros, 11, 17, 24, vamos a ver. Entonces, Eusebio, ¿dónde está Eusebio? Esta es la versión corta, ¿va? Eusebio 2, 17, 14. Vamos a ver si lo tiene, porque a veces que 2, no creo que lo va a tener. 2, los apóstoles, página 57. Vamos a ver, 11, 13, 17. Aquí dice, aquí, Filón sobre los ascetas egipcios. Estoy leyendo este libro, Eusebio, Historia de la Iglesia, por Paul Meyer, ¿ok? Portavoz. Y no se pone bien porque está más con esto ahí. Dice la tradición que Filón acudió a Roma en tiempos de Claudio para conversar con Pedro y que luego predicó a la gente ahí. Y no es esto nada improbable, porque el escrito al que me refiero contiene las reglas de la iglesia que se siguen observando en nuestro tiempo. Su descripción muy exacta en nuestros ascéticos. Además, demuestra que no solo conocía, sino que también aprobaba a los hombres apostólicos de su época. Esto ya suena bien raro, pero bueno, en fin. Y aparentemente eran de origen hebreo. Y esto, claro, no eran judíos. En su obra sobre la vida contemplativa o suplicante, dice que eran llamados terapeutas y sus mujeres terapeutistas. Aquí, ¿cómo se llama? Y aquí se me olvidó traducir aquí, que es un terapeuta. Terapeuo es sanar, en griego, terapeuo es sanar, y terapeuta es sanador. Eso quiere decir sanadores o sanador. Bueno, pues terapeutas, sanadores, porque eso, se me olvidó traducir. La sugerencia de Eusebio es que eso eran primitivos anacoretas cristianos. No puede aceptarse porque este monasticismo no se había desarrollado aún en tiempos de Filón. Esos sanadores eran o bien un ejemplo de ascetismo judío, similar de los esenios, o bien la vida contemplativa no fue escrita por Filón, sino por un apologista cristiano del III siglo que defendiese el monasticismo. Esto último justificaría la impresión de Eusebio de que eran cristianos, pero denunciaría un fallo en su capacidad crítica. Eusebio es el primer escritor en mencionar esta obra. Eso lo dice la nota al pie. Y sigo leyendo lo que Eusebio escribió. Este nombre les era dado porque, a semejanza a los médicos, curan y sanan las almas de aquellos que acuden a ellos, a debido o a su puro sincero servicio o culto a lo divino. No es necesario que nos detengamos en la cuestión de si fue él quien acuñó ese término o de si ellos eran realmente llamados así, porque el título de cristiano todavía no se había generalizado. En todo caso, él destaca su renuncia a la propiedad privada diciendo, es largo esta cosa, que cuando sigan esta filosofía entregan sus posiciones a sus parientes, salen de las murallas y hacen su morada en desiertos y en oasis apartados, bien conscientes de que asociarse con los que tienen diferentes ideas es cosa no provechosa y dañina, emulando la ferviente fe de los profetas. De manera similar en Hechos, los discípulos vendían sus pasiones, y ahí ya Eusebio está haciendo ya lo que les dije la lectura de Josefo. Él está haciendo también una equivalencia. Los discípulos vendían sus posesiones y ponían el precio a los pies de los apóstoles para que les fuera distribuido a cada uno según su necesidad. Filón prosigue. Esta clase de personas se encuentran en muchas partes del mundo porque lo que es bueno debería sido compartido por griegos y extranjeros. Vemos fuerte que en cada uno de los nomos, distritos egipcios, y especialmente alrededor de Alejandría, los hombres mejores de cada región van como colonos a un lugar muy apropiado, como si fuera la patria de los terapeutas. Este distrito se encuentra sobre un monte bajo los encinas del lago Mareya, sumamente adecuado en cuanto a seguridad y clima suave. Sigue Eusebio. Luego describe la naturaleza de sus moradas y dice esto acerca de las iglesias en la región. De las iglesias de la región. En cada casa hay una cámara secreta llamada un santuario o monasterio, donde celebran en privado los misterios de la vida sagrada, no introduciendo nada más que la ley y los oráculos inspirados de profetas, himnos y todo lo que aumente el conocimiento a la verdadera religión. Todo el periodo entre el alba y el crepúsculo se dedica a la disciplina espiritual. Leen las Sagradas Escrituras e interpretan alegóricamente su filosofía ancestral, por cuanto consideran el sentido literal como simbólico de una realidad
que se esconde más allá de la superficie. Son judíos. También tienen escritos de los fundadores de su secta que usan como modelos de método alegórico. Eusebio, de vuelta. Esto parece haber sido dicho por alguien que hubiera oído su exposición de las Sagradas Escrituras. Es probable que esos escritos fuesen los evangelios. Oigan, por eso les digo, totalmente fuera, pero para que vean que esta gente siempre ha existido. Eusebio, hay que leerlo también como Filón y bueno, más que todo como Josefo, con cuidado. Y eso que no han leído usted algunos comentarios de Martín Lutero, es igual. Es probable que esos escritos fuesen los evangelios de las obras de los apóstoles y exposiciones acerca de los profetas, como en las cartas de los hebreos y varias otras epístolas de Pablo. Luego escribe, no solo meditan, sino que componen cánticos e himnos a Dios en diversos metros y melodías, ajustándolos a modos más solemnes. Este mismo libro cubre muchos otros temas, pero parecería necesario seleccionar lo que reflejan rasgos de la vida de la iglesia. Oiga, lo que reflejan rasgos de la vida de la iglesia. Si alguien duda que esos sean singulares de la vida evangélica y creen que son también aplicables a otros, Filón añade una evidencia indiscutible para que los que piensan rectamente. Dice esto Filón. Habiendo establecido el dominio propio como fundamento del alma, edifican las otras virtudes sobre esta. Nadie toma alimento ni vida hasta ponerse el sol, suponiendo que la filosofía merece la luz del día, pero que las necesidades corporales necesitan oscuridad, o sea, ir al baño. Algunos descuidan el alimento durante 3 días en su gran amor por el conocimiento, mientras que otros banquetean tan ricamente de la sabiduría que se abstienen el doble tiempo y apenas sí aprueban bocado en 6 días. Yo si no como me duele la cabeza, así que yo no sé cómo le hacía esta gente. Es indudable que esto parece, pues me negó Eusebio, es indudable que esto parece referirse a nuestro círculo. Oiga, o sea, que ya está diciendo que es de ellos. Están hablando de nosotros, los cristianos. Si alguno sigue con dudas, que se convenza con ejemplos aún más claros que no se encuentran en ninguna otra parte sino entre cristianos. Filón afirma que también hay mujeres miembros de este grupo, la mayoría de ellas vírgenes ancianas que no lo habían sido por imposición, como algunas de las sacerdotisas griegas, sino por su propia voluntad y por el anhelo de vivir con sabiduría. Ignorando los placeres corporales, anhelaban hijos no mortales, sino inmortales. Solo el alma amante de Dios pueda dar a luz de sí misma. Y aquí hay una nota por Meyer. Eusebio implica que esas casi monjas envejecieron dentro de la iglesia, lo que es imposible. Además, el historiador ya está corrigiendo. Porque si Filón escribió durante el reinado de Claudio, 41 al 54 después de Cristo, el cristianismo tenía solo de 8 a 21 años en aquel tiempo. Además, Eusebio hay que leerlo con cuidado. Es bueno lo que dice, pero hay que leerlo con cuidado. Y por eso es que estoy leyendo estas cosas para ustedes, mis queridos estudiantes y que también amigos que están viendo el video. Porque no nos podemos tragar todo lo que nos dice aún esta fuente. Esta sería una fuente primaria. Pero esta fuente primaria tiene que ser, que esa es la forma de hacer historia, como lo que dijo Meyer, porque Filón escribió durante el reinado de Claudio. Y lo que está diciendo ahorita Eusebio, que esto está reflejando la iglesia. Y no puede ser, porque esto lo escribió Josefo entre el año 41 al 54. El cristianismo tenía solo de 8 a 21 años en aquel tiempo. O sea, no estaba tan saliente, o sea, imposible. No había monasterios cristianos. Bueno, Filón afirma que también hay mujeres, ignorando los placeres corporales, anhelaban hijos no mortales, sino inmortales, que solo el alma amante de Dios puede dar a luz en de sí misma. Luego sigue explicando con mayor claridad. De vuelta a Filón. Interpretan las Sagradas Escrituras de manera figurada en alegorías, porque para ellos la ley es como un ser viviente. Y esto es una discusión también dentro de la hermenéutica. Alguien me dijo que si algún día voy a enseñar hermenéutica. Sí, la hermenéutica la estudié. Entonces, hice hermenéutica y hermenéutica teológica. Y una de las cosas que se discuten en la hermenéutica es si el texto es un texto que ya no va a decir nada más de lo que dice o es un texto vivo. Y lo que quiere decir es de que lo que enfatizan los que les gusta, hemos visto cómo la Biblia nos habla a cada generación. Sí, la Biblia fue dada para una intención singular histórica, pero nosotros los cristianos y los judíos la hemos aplicado para nosotros en cada situación. Y eso es parte de la literatura apocalíptica, por ejemplo. Siempre pensamos que viene la bestia y lo que nos dice ahí es que tenemos que ser fieles. Entonces eso es lo que está diciendo aquí Filón. Lo vuelvo a repetir, porque para ellos la ley es como un ser viviente, con preceptos literales para el cuerpo y significados ocultos para el alma. Esta secta fue la primera en concentrarse en esto último. Oigan, aquí está Ernesto, parece que está aquí, el Christian. Es Filón usando el término secta para los terapeutas. Por una vez más, el término no es lo que nosotros no entendemos. Esta secta fue la primera en concentrarse en esto último, encontrando en las palabras un espejo que reflejaba una extraordinaria hermosura de pensamiento. Y aquí ya termina Eusebio. No me sería
no me será necesario incluir una descripción de sus reuniones de cómo hombres y mujeres viven por separado en un mismo lugar, ni acerca de las disciplinas que se siguen practicando entre nosotros, especialmente cuando conmemoramos la pasión de nuestro Señor Salvador, absteniéndonos del alimento y pasando noches enteras en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Los mismos escritos de Filón describen los paralelismos de las vigilias durante toda la noche, las disciplinas y los himnos de los que un hombre canta y los otros se reúnen a los estribillos, como en días específicos, duermen sobre el suelo, sobre paja y se abstienen de vino y carne, bebiendo solo agua y condimentando el pan con sal y menta. Además, describe el orden de precedencia de los que están en los ministerios de la iglesia, desde el diaconado hasta la supremacía del episcopado. Bueno, es evidente, Filón tenía en mente los primeros heraldos de las enseñanzas del evangelio y las costumbres apostólicas transmitidas del principio. Lo siento, pero no. Es buena la descripción que da de los terapeutas, pero Eusebio está equivocado. Y a eso también me hace doble Pomer. ¿Ok? Entonces aquí también Trevijano dice lo mismo, que es imposible, dice interpretación generalmente diverge. Su modo de insistencia se asemeja bastante a los de los ascetas cristianos que iban a multiplicarse a partir del siglo III. No es extraño que Eusebio de Cesarea en el siglo IV pensase que Filón había escrito una comunidad judeocristiana primitiva como la de Jerusalén, según Hechos 2.5. Interpretación generalmente admitida en los siglos siguientes, por lo que en el siglo XIX, hasta el siglo XIX se arregló esto. Se llegó a sostener que el contemplativo era un tratado escrito en el siglo III. La cuestión de la autenticidad filoniana fue rápidamente resuelta con argumentos filológicos, y los descubrimientos de Qumran han colocado en su ambiente histórico a esta secta judía que solo conocemos por Filón. Filón y Eusebio. Paul Meyer dice lo mismo que dicen, son buenos historiadores. Paul Meyer es luterano, es un buen historiador. No me acuerdo si está vivo aún, parece que es muy